Del curso Diseño de Carreteras. En esta oportunidad estamos con el módulo 1, que el módulo 1 es Diseño Geométrico de Carreteras con Civil 3D. Vamos a continuar entonces con el avance de este módulo. La sesión anterior nos hemos quedado en etapas de una carretera. Ahora vamos a dar lo que es las nociones generales, conceptos generales sobre el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Nosotros sabemos que hay carreteras y hay caminos. Bueno, pues para los que no conocen, vamos a comenzar explicando la clasificación de las carreteras. En la sesión anterior hemos explicado las etapas de una carretera. Ahora vamos a explicar lo que es la clasificación de las carreteras. Las carreteras se clasifican según su función, Las carreteras se van a clasificar según su función, se van a clasificar también según el tipo de terreno. Vamos a clasificar según su función, según el tipo de terreno. Según su función se clasifican en carreteras primarias o de primer orden. ¿A qué hace referencia las carreteras primarias o de primer orden? Son aquellas vías troncales, transversales y de accesos a capitales. Podemos decir entonces que son las carreteras que unen departamentos de un país, ¿no? Entonces, esas carreteras, por lo general, siempre deben ser pavimentadas. Las carreteras secundarias o de segundo orden son aquellas carreteras que unen cabeceras municipales entre sí. Y esta carretera municipal conecta a una carretera primaria. Estas carreteras de segundo orden pueden ser pavimentadas, es mejor si son pavimentadas, pero pueden también funcionar sobre afirmados. Las carreteras terciarias o de tercer orden, estas carreteras de terciarias unen o dan acceso a cabeceras municipales. ¿Con qué? Con veredas y con otras poblaciones más pequeñas, ¿no? Esas carreteras terciarias o de tercer orden no es necesario que sean pavimentadas, pueden funcionar bien en un afirmado. La clasificación de carreteras según el tipo de terreno: carreteras en terreno plano, carreteras en terreno ondulado, en terreno montañoso y en terreno escarpado. Es muy importante que nosotros, antes de meternos al software, al Civil 3D, primero definamos el tipo de carretera. ¿Por qué? Yo tengo que definir si mi carretera va a ser una carretera o un camino. Esto voy a definirlo también si mi carretera o camino va a ser en terreno plano, en terreno ondulado, en terreno montañoso. Entonces, tenemos que lograr describir, ¿no?, qué tipo de carretera, cuál es la topografía de mi carretera. Para eso, antes entonces vamos a también las carreteras se clasifican según su función, ¿no? También las carreteras se clasifican según su función. Según su función, las carreteras se clasifican en autopistas, autorrutas, primarios, caminos colectores, locales y en desarrollo. Esto tal vez puede variar según la normativa de cada país, ¿no? Nosotros trabajamos con el manual ABC de Bolivia y logra clasificar nuestras carreteras en autopistas, autorrutas, primarios, colector, local y desarrollo, donde estas primeras tres son para carreteras. Estas otras son para caminos. Estas son para caminos, ¿no? Carreteras, por ende, con velocidades altas, también va a tener características geométricas, radios, tangentes grandes también, ¿no? Si la velocidad de proyecto también es alta, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan volúmenes de tránsito o el volumen de tráfico también es alto, ¿no? En cambio, su volumen de circulación de vehículos es un poco reducido, la velocidad también es reducida. También no son carreteras, no todos los caminos, por ejemplo, son pavimentados. Estos, en su mayoría, todos son pavimentados. Por ende, mayor velocidad, mayores elementos geométricos, como ser radio, tangentes y los demás elementos que vamos a aprender en este curso. Los caminos tienen unas velocidades menores y por ende también características geométricas también más pequeñas, radios más pequeños, ¿no?
Las velocidades de proyecto más altas corresponden a terrenos llanos, eso es así, a terrenos planos va a ir velocidades más altas y la velocidad va a reducir si el terreno es montañoso. Entonces vamos a pasar a los tipos de topografía. Vamos a aprender tipos, bueno, vamos a solamente revisar tipos de topografía. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de topografía yo voy a ver si mi camino, mi carretera está en un terreno montañoso, en un terreno llano, en un terreno ondulado. En nuestro país, aquí en Bolivia, manejamos, como les dije, la norma ABC y utiliza estos tres tipos de caminos. O estos tres tipos, perdón, utiliza estos tres tipos de topografía, ¿ya? De acuerdo a eso, asigna una cierta pendiente. Por ejemplo, ¿a qué hace referencia a las autopistas? Las autopistas son carreteras nacionales, ¿ya? Son carreteras nacionales. Entonces, las velocidades de proyecto también son un poco más elevadas. Vamos a decir que velocidades, aquí vamos a hacer como una tablita, vamos a hacer velocidades para terreno llano, para terreno ondulado y para terreno montañoso. Las autopistas manejan velocidades en terreno llano a ondulado, va de 120 a 80. Aquí maneja 120, en ondulado maneja 80, en ondulado maneja 100, perdón, en ondulado maneja 100, en ondulado maneja 100 y en montañoso maneja 80 kilómetros hora. Las autorrutas están principalmente destinadas al tránsito de paso, ¿no? Y estas manejan velocidades de 100 a 80, por ejemplo. 100, la velocidad más grande, va a ir para terrenos llanos. Luego maneja 90 y maneja 80 para terrenos montañosos. Para carreteras primarias, estas carreteras igual manejan velocidades de 100, 90, 80. Ya en la parte de caminos, ya haciendo referencia a lo que es caminos, tenemos tres tipos de caminos que son colector, local, camino en desarrollo. Caminos colectores. Caminos colectores manejan velocidades hasta 70 kilómetros hora, ¿no? Luego, los caminos locales manejan velocidades de 70. Los caminos locales manejan velocidades de 70. Velocidades en terreno ondulado, 50, podemos decir. Luego maneja velocidades hasta los 40 kilómetros hora. Vamos a ver una tablita según nuestro manual. Ahorita solamente estamos anotando como referencia. Vamos a ver una tablita. Los caminos en desarrollo son aquellos caminos, ¿no? Por los cuales no va a transitar o va a ser poco el tránsito de vehículos motorizados. Conectan zonas aisladas, ¿no? Estos caminos manejan velocidades de los 50 a los 30 kilómetros hora, ¿no? De los 50 hasta los 30 kilómetros hora. Bueno, esta tablita vamos a ver en nuestro manual de carreteras. Yo aquí lo tengo abierto, el manual que ocupamos es el manual ABC. Esto vamos a pasarlo más ratito. Por ejemplo, esa es la tablita que nosotros manejamos. Como yo les decía, tenemos autopistas, autorrutas primarios, ¿no? Caminos primarios. Esto hace referencia, hemos dicho, a carreteras. Esto hace referencia a carreteras. Luego tenemos caminos colectores locales en desarrollo. Y esto hace referencia a caminos. Esta tabla tenemos nosotros en nuestro proyecto, al momento de realizar nuestro proyecto, vamos a clasificar nuestra carretera, vamos a asignar una velocidad, previamente vamos a sacar la pendiente de nuestro terreno. Al sacar la pendiente de nuestro terreno, yo voy a ver qué tipo de terreno tengo, si tengo un terreno montañoso, un terreno llano o un terreno ondulado. Esta tabla, por ejemplo, esta velocidad que nosotros vemos aquí, hace referencia a terreno llano. Esta otra velocidad que vemos nosotros aquí, esta velocidad de aquí, hace referencia a terrenos ondulados. Y esta última velocidad hace referencia a terrenos en montaña, ¿no? Entonces, nosotros vamos a lograr definir una velocidad
vamos a asignar un código tipo. Eso, bueno, eso no es solamente como una nomenclatura que vamos a dar a nuestra carretera que vamos a diseñar. ¿No? Entonces, esta tablita la tenemos en nuestro manual ABC, nosotros podemos usar, podemos revisar, es más abajo, si yo reviso en mi manual, tengo diferentes conceptos, por ejemplo, autopistas, aquí están las velocidades, y lo mismo está en esta tabla, pero podemos revisar más conceptos que tenemos en esta tabla, en este manual, ¿no? Continuando entonces con la exposición de los conceptos generales que debemos tener en el diseño geométrico, tenemos los tipos de topografía. Tenemos terrenos fuertemente socavados, terrenos montañosos, solamente es para conocer, terrenos llanos, terrenos ondulados, fuertemente ondulados, terrenos colinados, topografías colinadas. Y bueno, en nuestra norma ABC, en nuestra normativa ABC, nuestro diseño geométrico de carreteras, nuestro manual, usa una pendiente de más o menos 3% para terrenos llanos, una pendiente de más o menos 3 al 6% para terrenos ondulados y del 4 al 9% para terrenos montañosos. Nosotros cuando ya estemos con el Civil 3D, cuando ya estemos con el avance, vamos al momento que tengamos ya nuestras curvas de nivel, vamos a lograr definir si nuestro terreno es llano, ondulado o montañoso. Pero eso también lo podemos hacer si yo estoy haciendo un proyecto real, la construcción de una carretera real. Yo estoy yendo a campo, voy a campo, hago el levantamiento, ¿no? Con el topógrafo, conozco, hago el reconocimiento de mi terreno. Entonces, yo ahí me doy cuenta, ¿no? ¿Cómo es mi terreno? Pero para aquellos que estamos haciendo proyectos académicos, entonces podemos exportar nuestras curvas de nivel y ver la pendiente, con qué pendiente estoy trabajando, sacar una media de pendientes y yo veo ahí, digamos, si la pendiente está entre 5%, mi terreno es ondulado. Entonces elijo mi carretera, elijo una cierta velocidad de diseño. ¿Por qué? Porque con esa velocidad yo defino mis características de mis elementos geométricos, radios, tangentes, las longitudes de curva y otros elementos más que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Con la velocidad de proyecto. Entonces es muy importante definir primero la topografía de mi terreno, ¿ya? Entonces, una vez hecho esto, una vez definido esto, definimos si nuestro camino va a ser, si nuestra carretera o nuestro proyecto va a ser carretera o va a ser camino. Vamos a definir su velocidad, vamos a definir qué tipo de topografía, vamos a definir la pendiente con la cual está trabajando. Y esas pendientes es muy importante porque yo ayer les mencionaba, bueno, en la anterior sesión yo les mencionaba sobre los comandos de Design Criterion o Design Check. Yo en alguno de esos comandos voy a programar, al momento de trazar mi rasante, voy a decir mi pendiente máxima que no me supere el 9%, ¿no? Que mi pendiente máxima no me supere el 6%. Yo voy a dar una pendiente máxima, ¿no? Entonces, al momento que mi programa me verifique con los dos comandos que yo voy a crear en este curso, me va a decir, en esta parte, por ejemplo, pero yo voy a tener un perfil longitudinal, yo voy a hacer mi rasante de proyecto. En aquí, el civil me va a decir, esta pendiente está sobrepasando la pendiente que has dicho. Yo puedo declarar una pendiente de 9%. Puedo decir a los comandos, ya sea Design Check, el Design Check vamos a usar, que no me supere la pendiente de 9%. Entonces, si es que yo al trazar mi tangente supero esta pendiente de 9%, el civil me va a dar un aviso de información que en esta tangente me estoy sobrepasando, entonces procedo a corregir. Entonces es muy importante que conozcamos esta parte para yo ya tener una idea más clara cuando yo ya estoy trabajando con el Civil 3D, ¿no? Entonces continuamos con el avance. Tenemos lo que es introducción al diseño geométrico en planta, ¿no? Vamos entonces a ir con el diseño geométrico en planta. Aquí vemos dos imágenes de curvas. Esta curva que vemos acá, vamos a hacerla en este curso. Esta es una curva en S o una curva invertida. Tenemos una entretangencia, ¿no? Ese es el caso cuando nosotros tenemos curvas circulares simples. Cuando tenemos curvas en espirales, generalmente no hay esta entretangencia, ¿no?
este punto es el inicio de la otra curva y este punto es el fin de esta curva y este punto es el inicio de esta otra curva. No hay entretangencia cuando hay espirales, pero eso vamos a avanzarlo más adelante ya con la normativa de diseño, no vamos a basarnos con eso más. En este caso, en la imagen yo tengo dos curvas circulares simples, ¿no? Y también tengo esta entretangencia. Esa entretangencia, nosotros tenemos, según la normativa, y de acuerdo a cada país también debe tener, cuánto es la entretangencia máxima, cuánto es la entretangencia mínima, entonces todo eso podemos programarlo. Con el momento en que yo realice, digamos que es mi alineamiento, este es mi alineamiento, y en el momento que yo tenga curvas, aquí tengo una curva, puedo tener una curva, aquí puedo tener una espiral, una curva simple, ¿no? Entonces, en el momento, digamos, que yo no cumpla con lo establecido en esta entretangencia, de acuerdo a normativa, yo no cumpla, porque yo voy a programar, ¿no? Con mis comandos, con el civil. Entonces, si yo al momento de hacer mi alineamiento yo no estoy cumpliendo, el civil me va a dar un aviso de información. No estás cumpliendo en esta parte, corregí esta parte. Entonces el civil me da un aviso. Entonces, para eso nos va a servir programar, aprender estos comandos, ¿no? Para que nuestro diseño también, nuestro diseño se nos facilite, se nos agilice, nosotros podamos trabajar de una mejor manera y podamos trabajar de una manera correcta. También en esta otra imagen tenemos curvas compuestas, ¿no? Tal vez en nuestro alineamiento que nosotros vamos a realizar, vamos a primero realizar nuestro trazo definitivo, bueno, nuestros trazos preliminares, luego nuestro trazo definitivo. En un momento en mis trazos, por ejemplo, a ver, en este trazo, estoy haciendo un ejemplo nomás, ¿no? Yo tengo curvas compuestas, una curva compuesta, ¿no? Aquí yo tengo una curva compuesta. Pero puede ser que mi topografía no me dé, o yo en mi trazo definitivo no tenga una curva compuesta, pero en futuros proyectos puede ser que yo sí logre tener curvas compuestas. Entonces, en este curso también vamos a hacer unos ejemplos de cómo se calcula curvas compuestas, cómo se calcula, entonces vamos a aprender curvas compuestas, vamos a hacer curvas en espiral, vamos a hacer curvas, yo le llamo curvas en S, ¿no? Curvas en S, vamos a hacer curvas de retorno, y lo más simple que es las curvas simples, ¿no? Las curvas simples, las curvas horizontales simples. Vamos a hacer todos los casos de curvas. Tal vez en mi alineamiento, estoy diciendo tal vez, porque en el alineamiento que nosotros vamos a generar, de acuerdo al radio mínimo, de acuerdo al peralte que establezcamos, yo no logre tener todos los tipos de curvas en mi trazo definitivo. Entonces, por eso vamos a hacer ejemplos de los tipos de curvas, porque en posteriores proyectos puede darse el caso que ustedes puedan tener una curva compuesta. Entonces, sepan cómo se realiza una curva compuesta, ¿no? Eso vamos a hacer entonces en el civil. Entonces, vamos a continuar con el avance. Ya estamos en la introducción al diseño geométrico en planta. Continuando con el avance, trazo en planta. El diseño geométrico en planta de una carretera o alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos, denominados tangentes, enlazados entre sí por curvas. En la imagen que vemos ahí, yo veo un corredor, ya veo curvas, ¿no? Ya veo, miren, de bonito este alineamiento, yo ya veo curvas. Todo eso vamos a hacerlo nosotros. Una carretera puede ser recta. ¿Qué pasa si nuestra carretera solamente está constituida de tramos rectos? El usuario, en este caso el conductor, puede aburrirse, ¿no? Si vale el término decir, puede aburrirse, puede incluso hasta dormirse, ¿no? Puede ser muy peligroso que nuestra carretera... Yo, para mi conveniencia, porque tal vez mi diseño es más fácil, entonces yo puedo decir, no, yo quiero que mi carretera tenga más tramos rectos. Y por facilitarme el diseño y también por facilitarme la construcción, yo trato de construir lo más recto posible, pero no es lo más aconsejable, ¿no? No es lo más aconsejable también. Si bien en la anterior sesión hemos dicho que nuestra carretera tiene que adaptarse al paisaje, tiene que transmitir comodidad, seguridad, transmitir confort, es necesario también cuidar, ¿no? al usuario. Entonces, por eso que
si bien podemos tener carreteras o tramos rectos muy grandes, incluir unas curvas, ¿no? Estas curvas hacen que el mismo conductor despierte, ¿no? Que el mismo conductor esté atento. Entonces, es necesario incluir curvas en nuestros alineamientos. Bueno, un alineamiento horizontal, entonces estamos diciendo que está constituido por tangentes entrelazados entre sí por curvas. Ahora, antes de realizar este alineamiento geométrico que tenemos aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un estudio de rutas. Este alineamiento que vemos aquí viene a partir de un estudio de rutas. Este ha sido elegido el trazo definitivo, pero antes de ese trazo definitivo había unos trazos preliminares. Se han realizado estudios para llegar hasta este trazo, ¿no? Entonces vamos a explicar lo que es el estudio de rutas. ¿Qué es un estudio de rutas? Dice, el estudio de rutas es la primera fase en un proyecto vial, y es así. El estudio de rutas tiene que ser lo primero que nosotros tenemos que realizar en un proyecto vial. Ruta, ¿qué es una ruta ahora? Es una faja de terreno de ancho variable que se extiende por todos los puntos por donde va la carretera, por donde la carretera debe obligatoriamente pasar y dentro de la cual se localizará el trazo de la vía. Entonces, para hacer un estudio de rutas, lo que necesitamos es realizar un acopio de datos y su análisis. ¿Por qué es importante realizar un acopio de datos? ¿Por qué es necesario realizar un acopio de datos? En la anterior sesión hemos dicho que yo tengo que ver las condiciones geográficas, las condiciones del clima, las condiciones hidrogeológicas, la topografía, hacer un reconocimiento. Es importante realizar un acopio de datos y un análisis. Podemos hacer un conocimiento de la topografía del terreno. Tenemos que realizar estudios hidrológicos, estudios hidráulicos, estudios geológicos y estudios geotécnicos y todos los estudios que podemos realizar. Aquí los realizamos aquí, en esta etapa. Es importante que yo conozca dónde estoy realizando mi proyecto. Es importante que yo conozca en qué lugar se está haciendo mi proyecto. Ayer dijimos bien claro, las deficiencias, las problemáticas que me va a traer, las ventajas que me va a traer. Entonces, es por eso que yo realizo y acopio datos, ¿no? Acopio datos del lugar. Es importante realizar un reconocimiento del lugar. Es prácticamente examinar la zona, y sí o sí damos puntos obligados. Por ejemplo, los puntos obligados conocemos: A, B. ¿De dónde quiero que llegue mi carretera? ¿Desde qué lugar hasta qué lugar? Es tal vez lo primero. Entonces, hacer el estudio de todo lo que está alrededor, pasar esos puntos obligados, hacer el estudio de los puntos obligados topográficos. No siempre son esos, ¿no? Sino hay más puntos obligados, que son los puntos hidráulicos también, y también los otros puntos obligados, que son los puntos obligados por razones políticas o por razones sociales, ¿no? Esto hace referencia prácticamente donde nosotros indicamos la existencia, si hay un pueblo, si es un centro turístico, si es un centro económico, si es un centro importante para la región o no. A eso se refiere cuando decimos puntos obligados, puntos políticos, ¿no? Puntos obligados hidráulicos hace referencia a los cruces de un río y eso, ¿no? Y los puntos obligados topográficos hace referencia a localizar la zona, localizar estos puntos A y B, y a localizar prácticamente dónde se está emplazando el proyecto, cómo es el terreno, cómo es la pendiente. Ahora, para realizar un reconocimiento, muchos de aquí hemos realizado ya, ¿no?, lo que es un diseño geométrico. Entonces vamos a campo, conocemos el lugar, y en algunos casos, si nos es incómodo realizar, entonces realizamos un reconocimiento aéreo, ¿no? Porque tal vez es un poco incómodo entrar al lugar, pero no debe ser así, ¿no? Deberíamos ir y ver el lugar del proyecto. Pero ahora existe lo que es la fotogrametría o la fotointerpretación. Ahora todo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, entonces tenemos esta facilidad de hacer un reconocimiento aéreo. Esto se lo realiza a través, ¿no?, de una computadora,
a través, a través también de softwares, ¿no? Entonces es importante realizar el reconocimiento de mi zona, ¿no? Ya sea por fotogrametría, ya sea yendo al lugar, y es importante realizar todo el acopio de datos que yo voy a requerir para el análisis de mi ruta, ¿no? Para el análisis de mis posteriores rutas, porque no solamente no es una, sino se hace un análisis de varias rutas y se elige la que mejor me convenga, ¿no? Entonces, continuando con el avance, trazado en planta. Ya una vez entonces que nosotros hemos ido, hemos reconocido el lugar, lo que realizamos es nuestros trazos preliminares y posteriormente se realiza el trazo definitivo. Como vemos en la imagen, nosotros, esta es una imagen solamente, hacemos el trazo de nuestra línea gradiente. ¿Para qué sirve nuestro trazo de nuestra línea gradiente? Línea gradiente, línea de pendiente o línea de ceros. Es la línea o trazo curvilíneo que se obtiene al unir puntos con igual pendiente. Esto nos va a ayudar en lo que es en la economía del proyecto, ¿no? Al tratar de unir dos puntos A y B, la línea gradiente es una línea de ayuda para el diseño geométrico de un alineamiento horizontal de una carretera. Se utiliza cuando no hay carretera existente. Es así, respetando las pendientes máximas y mínimas de diseño. Por eso les decía al inicio de esta sesión que es importante conocer la topografía del terreno y cómo se conoce con la pendiente del terreno, ¿no? Vamos a hacerlo en este curso, no se preocupen, vamos a hacer eso. Para ello debemos determinar la gradiente o pendiente a elegir y determinar la distancia correspondiente a esta. Con la ayuda del compás, bueno, si realizamos esto en planos impresos, podemos realizarlo mediante el método del compás, ¿no? Pero vamos a realizarlo nosotros mediante el Civil 3D, vamos a hacer todo esto en el Civil 3D. Entonces, vamos a realizar lo que es las líneas, los trazos preliminares. Este es un método, este método que vemos aquí en la imagen con el compás y a través de un círculo, estableciendo un radio de acuerdo a una pendiente, vamos a establecer un radio. Elegimos un radio y hacemos nuestra línea gradiente, ¿no? Nuestra línea pendiente. En este caso, como nosotros estamos trabajando con radios y con pendientes, generalmente nuestro primer trazo nos va a dar la ruta más económica porque estamos haciendo con el método de los radios, ¿no? Pero también podemos este alineamiento no siempre va a ser el definitivo. Un momento, voy a dar un ejemplo aquí. Puede ser que al hacer este trazo, vamos a poner otro color para que se note, este es mi trazo. Puede seguir, mi trazo puede seguir, ¿no? Puede seguir mi trazo. Yo puedo eliminar PIs en este momento, al momento de realizar mi trazo, yo tengo que ver cuánto voy a cortar, cuánto voy a rellenar. Entonces aquí vamos viendo, ya vamos dando un pantallazo a lo que va a ser la economía de nuestro proyecto, ¿no? Entonces es importante realizar este estudio. Ahora, ¿cómo sé? Este no va a ser el único trazo que voy a tener, puedo tener más trazos. Este puede ser el trazo 1, este puede ser el trazo 2. Es un ejemplo, ¿no? Van a disculpar que tal vez esté un poco mal. Este es el trazo 3. Esa es la línea 3. De estos tres, uno me tiene que servir, uno me tiene que ser mi trazo preliminar definitivo, mi trazo definitivo. Estos son trazos preliminares, pero estoy poniendo un ejemplo que son 3, pueden ser más. Uno tiene que ser mi trazo definitivo. Ahora, ¿cómo sé cuál escoger? Para escoger, para estos trazos, hay métodos. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué métodos hay para escoger cuál va a ser el trazo definitivo. Por ejemplo, tenemos método de Bruce y método de pesos. Ahora, ¿a qué hace referencia el método de Bruce? Yo les decía en la anterior sesión que es importante conocer las características geológicas, topografía, qué infraestructuras hay, si hay ríos, si no hay ríos en mi lugar. Entonces, todas estas características toma en cuenta estos dos métodos. Por ejemplo, el método de Bruce se basa en el concepto de longitud resistente, que es la comparación entre la distancia real de la ruta y una distancia equivalente en terreno plano, teniendo en cuenta el mayor esfuerzo que realizan los vehículos subiendo cuestas muy empinadas y el mayor riesgo y desgaste de los frenos cuando se avientan a bajarlas. Este método de Bruce prácticamente tiene en cuenta la longitud resistente, pero el método de pesos, que es el método que mayormente se emplea,
utiliza todas las características o todo lo que nosotros explicamos en la anterior sesión, ¿no? Esta es una metodología más sencilla y su calificación es muy rápida. ¿Por qué? Porque se basa en asignar valoraciones. Por ejemplo, valoraciones de 1 es a lo más económico y lo más cómodo, y lo más seguro. Y las valoraciones de 2 y 3 van para aquello que va siendo de regular a peor. Si mi suelo es bueno, doy una valoración de 1. Si mi suelo no es tan bueno, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, es como dar valoraciones, como asignar una tabla de valoraciones, ¿no? Entonces, estos dos métodos me sirven para elegir mi trazo definitivo. Ahora, en resumen de todo lo que hemos hablado hoy día, en la parte de consideraciones para el diseño geométrico en planta, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con los trazos? Se busca una ruta económica que nos ayude en la construcción, en la operación y la conservación. Buscar una ruta económica, ¿no? Para eso nos va a servir hacer la evaluación de rutas. Ahora, ¿qué buscamos con la línea gradiente, línea pendiente o línea de ceros? Buscamos un mínimo movimiento de tierras y buscamos una longitud de trazo mínimo. No es necesario, si mi lugar es aquí, mi destino es aquí, mi origen es aquí, no es necesario, ¿no?, que yo por gastar el gusto y creerme que puedo hacer, haga todo un diseño, una vuelta para llegar a mi punto de destino, ¿no? Si yo puedo realizarlo con una menor longitud, puedo llegar. Entonces, es cuestión de que nosotros entendamos bien estos conceptos y cómo tener una ruta más económica, un mínimo movimiento de tierras y una longitud de trazo mínimo. En sí, hasta donde hablamos ahorita, tenemos que clasificar la carretera por su demanda y orografía, tenemos que elegir una velocidad de diseño, ver qué pendiente se usará para el trazo de la línea gradiente y determinar un radio a usar para empezar con el trazo de la línea gradiente. Todo eso vamos a hacer en el momento de cuando estemos ya con el programa, con el software Civil 3D. Continuando entonces con la exposición, factores que influyen en el diseño geométrico. ¿Qué factores van a influir en mi diseño geométrico? ¿Qué factores? Factores funcionales. Función que debe cumplir la carretera. Factores funcionales. ¿Qué función? ¿Para qué está siendo diseñada mi carretera? Por ejemplo, hemos hablado de carreteras primarias. Bueno, es transportar, es hacer que pasen vehículos, es unir dos centros muy poblados. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser la función de mi carretera? Hemos dicho que una carretera trae crecimiento económico a la sociedad. Entonces, tenemos que ver la función para la cual se está realizando la carretera. Volumen y características del tránsito inicial y futuro. Hay que hacer un estudio. Tenemos que tener un estudio de los volúmenes, velocidades de proyecto y velocidades de operación deseables, seguridad para el usuario y la comunidad. Y también, bueno, tenemos que ver la relación con otras vías que hay, ¿no? También tenemos factores físicos, en nuestros factores que influyen en el diseño geométrico, por ejemplo, relieve, hidrografía, geología, clima. Estamos hablando todo esto en esta sesión y en la anterior sesión, ¿no? Lo que influye en el diseño geométrico. Tenemos factores asociados a la carretera, como ser costo, mantenimiento, costo de inversión, lo que estábamos hablando ayer, ¿no? También tenemos factores humanos y ambientales. Estamos hablando de la mitigación ambiental también, que tenemos que lograr que la mitigación ambiental sea mínima, ¿no? La actividad de las zonas de influencia. Una carretera siempre va a tener crecimiento económico. Tiene que ser diseñada para esto. Si bien en una población, una provincia, una comunidad, pero ya es una comunidad poblada, necesita una carretera que sea construida, siempre va a traer crecimiento económico. Entonces tenemos que ver la zona de influencia de esto, ¿no? Bueno, entonces, esos son los factores que influyen en el diseño geométrico de carreteras. Continuando entonces con nuestra exposición. Función de la carretera o camino, y hemos hablado, carreteras y caminos. Se dividen en carreteras y caminos. Velocidades elevadas y seguras. Y los caminos transmiten el flujo vehicular a las carreteras. Para eso su función también es esa, ¿no? Tenemos que tener un tránsito promedio diario anual, tenemos que tener un TPDA, ¿no? Tenemos que tener un TPDA, vamos a ver más adelante para qué nos sirve el TPDA también.
tenemos que hacer un estudio, ¿no? De nuestra carretera, la cantidad de vehículos que circula por la zona, clasificación por tipo de vehículo, crecimiento del tránsito, hacemos un estudio de tráfico, ¿no? Vamos a hablar también en este capítulo lo que es velocidades. Por ejemplo, velocidades de proyecto, ¿no? Esta velocidad de proyecto es una de las más importantes. Permite definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazo bajo condiciones de seguridad y comodidad. Con una velocidad que yo asigne, una vez elegido si mi camino es camino carretera, si es local, desarrollo, o si es una carretera autopista, si es carretera primaria, yo elijo una velocidad de proyecto. Esta velocidad de proyecto que yo estoy dando me define los parámetros mínimos, el radio mínimo que debe tener mi carretera, ¿no? Esto debemos tener bien en cuenta. La velocidad de proyecto me define características geométricas mínimas de los elementos del trazo geométrico bajo condiciones de seguridad y comodidad. Se usará para efectos, la velocidad de proyecto nos va a servir en sí para clasificar, ¿no? Clasificar nuestra carretera, y hemos dicho también para definir los parámetros. Velocidad específica. La velocidad específica es la máxima velocidad a la cual se puede circular por un elemento del trazado. Esta velocidad no nos ayuda a definir los parámetros, los elementos geométricos, ¿no? Esta velocidad es la máxima velocidad de circulación que va a tener nuestra carretera. La velocidad de operación hace referencia a la velocidad media de desplazamiento que pueden lograr los usuarios en un tramo de carretera. Y la velocidad percentil, o la velocidad al 85%, es la velocidad no superada por el 85% de los usuarios en un tramo de carretera también. Bueno, una carretera, ¿no? Esa velocidad no se supera por el 85% de los usuarios. Con la que definimos parámetros geométricos es con la velocidad de proyecto, ¿no? Con ese definimos los elementos geométricos. Pero elementos geométricos mínimos, ¿no? Los elementos geométricos mínimos. Ejemplo, yo estoy asumiendo una velocidad de 50. A través de la ecuación me da, yo calculo un radio mínimo, no sé, estoy poniendo un ejemplo, de 80 metros, por ejemplo. Es un ejemplo. Con una velocidad de proyecto yo calculo un radio mínimo. Este es el radio mínimo. Puedo diseñar con un radio superior a 80, pero el radio mínimo es esto. No puedo, si estoy seleccionando una velocidad de 50, no puedo diseñar una curva con un radio de 60. No estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, la velocidad de proyecto me define las características geométricas mínimas. Clasificación orográfica, hemos hablado, terreno llano, terreno ondulado, terreno montañoso, según nuestra normativa. Ahora, tal vez en sus normativas, o en las diferentes normativas de cada país, tengo un tipo de terreno más. Solamente es insertar, solamente es conocer el tipo de terreno, conocer qué pendiente usa, y viene también una velocidad para el tipo de terreno. En nuestro país, norma ABC, solamente usamos estos tres tipos de terreno, estos tres tipos de clasificación orográfica. Continuando con la exposición, hemos clasificado las vías, hemos explicado este cuadro también, ya lo conocemos, está en nuestro manual ABC. Para los que está en la página 41 de nuestro manual ABC, pueden seguir leyendo. Todo lo que hemos hablado hasta ahorita es un resumen de nuestro manual y también, ¿no?, de lo que ya conocemos sobre la construcción, sobre el diseño de carreteras, ¿no? Entonces, continuando con la exposición, tenemos una tabla también, ¿no? Una tabla, por ejemplo, que ya es más detallada. Autopistas, ¿no? Me da velocidades para los terrenos. Autorrutas, carreteras. Estos primeros tres son carreteras, estos otros tres son caminos. Sus velocidades, las pistas de tránsito, la función, la calidad del servicio, conexiones, función, ¿no? Me explica un poco más la tabla aquí. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre las nociones generales sobre carreteras, los conceptos generales? Trazado en planta. Esta parte, pero del trazado en planta, vamos a realizarlo en la siguiente sesión porque queremos explicar más lo que corresponde a curvas horizontales, a los diferentes tipos de curvas horizontales. Vamos a explicar qué conceptos, qué parámetros, qué cuidados debemos tener. Vamos a explicar también
los conceptos de acuerdo a la normativa que vamos a usar, que es el manual ABC, y todo lo que concierne a alineamiento horizontal lo vamos a ver en la siguiente sesión.